Buenas noches, mi nombre es Saúl Arellano Almanza, soy alumno de la licenciatura en Derecho en la UVEC y este es el reto 2 del módulo relativo al juicio de amparo. En este caso, el reto consiste en identificar cómo es que se forma la jurisprudencia en México y cuáles son aplicados esas formas, la identificación que se puede hacer respecto de 3 ejemplos que nos han sido proporcionados. Lo primero que hay que decir es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado diversos materiales en los cuales explica con toda claridad cómo es que se lleva a cabo la formación de la jurisprudencia. Uno de los casos más emblemáticos y más recientes es justamente esta publicación que está aquí en pantalla, que se titula La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y su difusión. Está editado por la Suprema Corte de Justicia y en ella expone los 3 mecanismos de formación de la jurisprudencia de acuerdo con lo establecido tanto en el fundamento constitucional como en la ley de amparo, que es la que regula esta formación de jurisprudencia. Nos dice entonces la legislación que tenemos 3 posibilidades. La primera de ellas es la reiteración de criterios. Lo que se explica en el documento que se ha mostrado en pantalla es que una vez que se tienen 5 amparos otorgados en un mismo sentido, 5 disposiciones que se reiteran por la Corte de manera consecutiva en un mismo sentido, tenemos allí una jurisprudencia que se puede establecer. En segundo lugar es la contradicción de tesis. Generalmente son las salas o el pleno las que discuten este tipo de asuntos, en los cuales contienden para ser interpretadas y para ver cuál de ellas es la que debe prevalecer, tesis que ya están vigentes, pero que sostienen criterios que pueden ser contrarios o que pueden ser definitivamente incompatibles. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia analiza cuáles son los elementos que deben prevalecer de acuerdo con la interpretación sistemática del marco jurídico y a partir de ello definir cuál es el criterio que debe prevalecer a partir de esa definición. Y finalmente la sustitución, que también está vinculada de acuerdo con el texto citado a la contradicción de tesis. Sin embargo, en este caso, lo que se hace es el abandono definitivo de un criterio y el abandono definitivo de tesis que son sustituidas por otras y que en ese sentido se interrumpe la vigencia, llamémoslo de esa manera, de las tesis previas. En ese sentido se puede hablar por analogía de la expulsión de un criterio del marco interpretativo de la Corte y a partir de ahí la prevalencia de un nuevo criterio que es el que establece ya sea el análisis del pleno o el análisis de alguna de sus salas. Para el caso 1, que es este que tenemos en pantalla, es relativo a la facultad de acción que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis de jurisprudencia fue establecida vía la reiteración de criterios, de ahí que hacia abajo lo que vemos, y por eso quise destacarlo en el video, es el conjunto de amparos que fueron resueltos en el mismo sentido y que fueron dictaminados o ya sentenciados con un criterio que es coincidente en todos ellos y de manera, insisto, consecutiva. El primero es del 2007, el segundo se da en el 2010, el tercero también en 2010, después uno más en 2011 y un último en 2011. La reiteración de ese criterio en la resolución de estos amparos indica que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene la facultad y puede de hecho ejercer la atracción de casos en aquellos supuestos en los cuales el tema es de tal relevancia que es importante que se establezca una determinación del más alto nivel. El segundo caso se trata de un caso de sustitución. ¿Por qué es así? Porque si bien es cierto que en la lectura lo que se desprende es que se trata de un caso de contradicción de criterios, también es cierto que la determinación que se puede leer en este texto es que se abandona y se deja sin efectos una jurisprudencia previa. Voy a leer a partir del segundo párrafo que iniciaría aquí, donde dice: ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala se refiere a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia,
dice, estima necesario interrumpir ese criterio, es decir, lo que ya se había comentado hace un momento, se interrumpe el criterio vigente y entonces se sustituye por otro. Por eso es que se considera que en este segundo caso estamos ante el segundo de los elementos que están dichos acá, que es el tercero, perdón, que es el de la sustitución. Dice entonces, ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia se está refiriendo a la citación que se hace en algunos órganos judiciales en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la situación de la audiencia inicial. Y aquí viene toda la explicación respecto de cuál es el criterio que debe privar y cuál es el criterio entonces que sustituye al que se está interrumpiendo mediante esta nueva jurisprudencia emitida en diciembre del 2018. Finalmente tenemos el caso tercero, que es relativo a la materia constitucional y esto está relacionado con el sexto transitorio, al parecer, de la ley de amparo y habla de la irretroactividad de la ley apegándose al artículo 14 constitucional, pero en este caso de lo que se trata es sí claramente de un caso de contradicción de tesis. Está contendiendo las tesis sustentadas en primer lugar por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito. Como podemos ver, son circuitos distintos, por eso es que la Corte interviene y establece la resolución de este criterio, que están contrapuestos ambos, que están contendiendo y que son resueltos vía este procedimiento denominado como de contradicción de tesis. Como puede verse, la jurisprudencia, en primer lugar, es un ejercicio de alta complejidad que requiere una alta especialización en el conocimiento de las materias que se abordan en la ciencia jurídica, pero también es un instrumento súper importante y también es imprescindible para el sistema jurídico nacional, porque es claro que la ley requiere interpretación, que si bien es cierto, las y los legisladores desarrollan todo un proceso de construcción de leyes, este mecanismo jurisprudencial nos va a decir primero en qué sentido debe y puede interpretarse la norma jurídica, pero también nos va a decir en aquellos casos en los cuales resulte inconstitucional ciertas determinaciones, ciertos dispositivos jurídicos o ciertos contenidos de dispositivos jurídicos. Un ejemplo reciente lo tenemos con la expulsión que decreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una tesis jurisprudencial del delito de aborto del Código Nacional, del Código Penal Federal. Establece que ese artículo que regula ese tipo penal resulta inconstitucional y por lo tanto debe ser expulsado de ese ordenamiento, de tal forma que tenemos con la jurisprudencia también una poderosa herramienta de control constitucional, de control legal, que son de las tareas fundamentales que tiene la Suprema Corte a través de este ejercicio. Mil gracias por su atención, esperaré mis comentarios. Gracias.